Buenos días, mi nombre es Kevin Andrés Pira Mendoza y el día de hoy les vamos a hacer el explicativo de cómo sacar la fórmula con cilindro cruzado Jackson. Primero que todo, debemos tener nuestro tipo de puntos que el paciente lo esté viendo perfectamente. Después debemos empezar con el tema de afinar el eje. Debemos de tener en cuenta que para ello debemos poner primero nuestro cilindro cruzado Jackson. Debemos afinar los mangos o las ruedas con el eje, que en este caso es a 90. Tener en cuenta antes que tenemos en esfera más 3, un cilindro de menos 2 y, como lo dije, un eje de 90 grados. Después de afinar nuestras rueditas o nuestros mangos a 90, le vamos a preguntar al paciente en qué posición vemos nuestros puntos. Si en la posición 1 o en la posición número 2. En este caso, digamos un ejemplo que el paciente nos reportó. En la posición número 1, nos vamos a ir siempre hacia la zona de los puntos rojos, que en este caso es hacia nuestra izquierda en el cuadrante superior. En este caso vamos a correr 15 grados como primer movimiento. Después le vamos a hacer nuestra segunda pregunta al paciente, que va a ser, ¿ves mejor en posición 1 o en posición 2? Él nos reporta que mejor en posición 1. Ya como segundo movimiento vamos a agregar otros 10 grados a, a nuestro eje, perdón. Y por último le vamos a preguntar al paciente en qué posición va mejor, si en la posición 1 o en la posición 2. El paciente nos reporta, digamos, en este caso, que la posición 1 vamos a girar nuestro eje 5 grados, que en este caso nos quedaría en 125. Digamos, ahí el paciente nos expresa que ya va igual, ahí terminaremos nuestro test, o si volvemos a hacer la pregunta y nos reporta puntos blancos, disminuiríamos en pasos de a 5 hacia atrás el tema del eje. Siguiendo con cilindro, realmente vamos a seguir con el mismo octotipo de puntos. Lo único que va a variar es que la P la vamos a tener que alinear donde nos quedó el nuevo eje. Ahí nos va a hacer un pequeño clic y ahí vamos a saber que ya nos quedó. Le vamos a realizar la misma pregunta: ¿en qué posición ve mejor? Si en posición 1 o en posición 2. Digamos que el paciente nos reporta que en posición 2, puntos blancos, vamos a disminuir nuestro cilindro, que es de 2, nos va a quedar en unos 75. Posición 1 o posición 2, digamos que el paciente nos reporta que ve mucho mejor en posición 1. Puntos blancos, disminuimos. Nos quedan unos 50 el cilindro y por ende, al hacer, eh, como quien dice, dos rebajas, y pues teniendo en cuenta el equivalente esférico, vamos a tener que disminuir 0,25 en esfera. Entonces la esfera nos va a quedar en 2,75. Siguiendo con la afinación del cilindro, le preguntamos al paciente en dónde ve mejor, posición 1 o posición 2. Él nos reporta que ve exactamente igual, entonces ahí terminaría nuestra afinación de cilindro. Seguimos con nuestra afinación de esfera, que la vamos a hacer con rejilla y cilindro cruzado Jackson, ya que también tenemos la opción de hacerlo con test bicromático, pero esta vez lo vamos a hacer con octotipo de rejilla, que es el que están viendo en pantalla. Para esto, debemos generar un borronamiento en un paciente con más 0,50. En este caso la esfera nos quedan 3,25 ya con el emborronamiento, y tener en cuenta que también las P debe quedar a 90 grados con puntos rojos. En este caso lo acomodamos ahí. Y realmente lo que vamos a esperar es que el paciente nos reporte ver. Teniendo en cuenta esto,
y nuestras P puntos rojos a 90, vamos a esperar que el paciente nos reporte ver mejor las líneas verticales para así nosotros disminuirle en cilindro. Digamos, en este caso, él me reporta que ve mejor efectivamente líneas verticales, le disminuyo en pasos de a 0,25 la esfera y digamos que ahí ya él me reportaría que ve tanto verticales como horizontales iguales y terminaríamos ahí nuestra afinación con cilindro cruzado de Jackson, que nos quedaría la fórmula en más 3 con un cilindro de menos 1,50 a 125 grados.